Te doy la bienvenida a Mente en Pausa, un espacio para respirar, reflexionar y regalarte un momento solo para ti. Yo soy Hannah Anda, psicóloga y creadora de My Healthy Mind Project, y estoy aquí para acompañarte en este viaje de salud mental y bienestar. Así que respira profundo, ponte cómoda y disfruta, porque este episodio ya va a comenzar. ¿Te ha pasado que no puedes descansar porque sientes que deberías estar haciendo algo más? ¿O que postergas algo importante, una tesis, un proyecto, un trabajo nuevo? Porque dices, mira, si no va a salir como quisiera que salga, mejor ni lo intento. O que simplemente te da muchísimo miedo el resultado que puedan tener las cosas, que no salga como lo imaginas, o al menos ni siquiera a lo mejor que no salga como imaginas, sino que no salga bien. Y bien, lo que bien significa en tu mente, así que puede ser cualquier tipo de escenario. Si esto te pasa, lo más probable es que no estés lidiando con ambición, sino con perfeccionismo aprendido. Mi nombre es Hannah Anda, yo soy psicóloga y psicoterapeuta cognitiva, conductual y contextual, y hoy te voy a platicar por qué tu perfeccionismo muchas veces no es una virtud, sino un mecanismo que tu cerebro desarrolló probablemente desde la infancia para mantenerte segura o seguro. Claro que si vamos a hablar de ambición y de perfeccionismo, tenemos que hablar también de la diferencia entre estos dos. La ambición es el deseo que tenemos de crecer, de mejorar o de lograr algo que nosotros consideramos valioso. Es una motivación que va mucho más orientada al desarrollo personal. Una persona que es ambiciosa suele querer buscar retos, aprender, mantenerse en constante crecimiento y no depende exclusivamente de la perfección. Es decir, puede reconocer errores, es capaz de aprender de ellos, de solucionarlos, de entender sobre todo que son parte del camino. Y con esto viene la parte de que también se da la opción de volver a intentar. Por lo tanto, te digo, está mucho más orientado al crecimiento, al desarrollo. La ambición también tiene detrás emociones como el entusiasmo, la curiosidad, el sentido de crecimiento, de propósito, la motivación, y el error sobre todo se percibe más como información y no tanto como una amenaza. El perfeccionismo, en cambio, es un patrón psicológico en donde la persona establece estándares totalmente altos y donde también sentimos que equivocarnos es completamente inaceptable. Pero lo más importante aquí no son los estándares altos, es la relación emocional que solemos tener con el error. Porque las personas perfeccionistas suelen ver sus errores constantemente, incluso como hiperenfocarse en ellos, tener miedo a equivocarse, criticarse constantemente, e incluso podemos llegar a evitar situaciones en donde sentimos que podemos fallar. En el perfeccionismo, la emoción principal no va a ser el entusiasmo, la curiosidad, estas ganas de aprender y de desarrollarnos, sino que va a estar mucho más fundamentada por la ansiedad, por el miedo, la vergüenza y una sensación muy fuerte de insuficiencia. El pensamiento central es algo como, si no lo logro como lo tengo proyectado, entonces hay algo mal conmigo. Y el error no necesariamente es un espacio de aprendizaje, sino que se ve como un fracaso personal. Entonces, la diferencia está en lo que motiva a la conducta. En la ambición, lo que motiva a la conducta es el deseo de crecer. Y en el perfeccionismo, lo que motiva la conducta son los miedos. Los miedos a no ser suficiente, al fracaso, al rechazo, a mil cosas más. En psicología se hablan de dos conceptos. Uno es perfectionistic strivings y el otro es perfectionistic concerns. En el primero estamos hablando más de tendencias perfeccionistas. Esta parte del perfeccionismo está relacionado con querer hacer las cosas bien. Esto incluye tener estándares altos, querer mejorar, esforzarte por aprender, sentir satisfacción cuando creces o incluso desarrollas habilidades. Esta parte puede ser relativamente más saludable porque, si te fijas, podría estar más relacionada con la motivación y el deseo a hacer las cosas con más cuidado. Por ejemplo, quiero hacer esto bien, este proyecto bien, porque me importa. Eso sería striving, la tendencia hacia la excelencia. Hay intención de hacerlo bien, pero no define el valor de la persona. Y del lado de perfectionistic concerns o las preocupaciones perfeccionistas, aquí empiezan los miedos. Miedos a equivocarse, miedo al juicio, miedo al rechazo, miedo a la insuficiencia, miedo a la equivocación, por lo que eso pueda llegar a implicar. Y aquí, si te fijas, no estamos buscando excelencia, estamos tratando de evitar el fracaso, el rechazo, el juicio, la señalización. Entonces no es tanto como el
quiero hacerlo bien, sino es que si lo hago mal, entonces hay algo mal conmigo, o me voy a sentir de cierta manera, o me van a ver de cierta manera, o entonces va a pasar X cosa que me da miedo. Esa es la emoción detrás. Entonces, ahí es donde el perfeccionismo deja de ser motivación y se vuelve más ansiedad disfrazada de exigencia. Mucha gente perfeccionista cree que el problema es que tienen estándares muy altos, pero la verdad es que lo que más daño causa no son los estándares, son las preocupaciones perfeccionistas. Es decir, no es querer hacerlo bien, justamente es tu valor está en juego en todo lo que intentes hacer. Y de ahí también que hayan salido muchas investigaciones que comprueban que el perfeccionismo también tiene mucha relación con trastornos como la ansiedad, la depresión, el trastorno obsesivo compulsivo, entre algunos más. Y a todo esto, ¿de dónde se origina? ¿Cuál es el origen del perfeccionismo? Como esto lo vamos a relacionar a patrones de aprendizaje desde la infancia, te voy a contar cómo es que suele aparecer desde ese momento de tu vida. Para muchos niños, el perfeccionismo fue una estrategia de supervivencia emocional. Esto quiere decir que fue la manera en la que aprendieron a relacionarse con su entorno, con su contexto, desde hace muchísimo tiempo para poder adaptarse, para poder pertenecer. Porque tal vez sí obtenían ciertas cosas de este perfeccionismo. Tal vez podían omitirse ciertos problemas o tal vez incluso podían generar cierto reconocimiento que cuando somos niños e incluso como adultos nos funciona muchísimo y nos gusta muchísimo también. Vamos a empezar con los estudios del día de hoy. El primer estudio que te tengo se llama The Role of Parental Perfectionism and Child Temperament in the Intergenerational Transmission of Perfectionism, a Pilot Study. Y bueno, hay muchas cosas muy interesantes de este estudio, te dejo por acá la imagen para que veas cuál es, pero habla de que las interacciones parentales influyen en la aparición del perfeccionismo en los niños. Eso quiere decir que no aparece únicamente por personalidad o por genética, sino que también el entorno pone por ahí su frijolito, su granito, para que pueda florecer el perfeccionismo. Entonces se dice que se desarrolla a través de una serie de factores: el temperamento del niño, la forma en la que los padres interactúan con él y el ambiente emocional de la familia. Esto quiere decir que el perfeccionismo puede formarse porque los niños aprenden ciertas reglas o creencias internas en casa sobre el error, sobre el fracaso, sobre la vergüenza, sobre el castigo, pero también sobre el amor, sobre el desempeño personal y sobre el valor de sí mismos. Entonces, aquí el estudio revisa, me parece que son, sí, 3 dinámicas familiares que aparecen con frecuencia en personas perfeccionistas. La primera es la crianza intrusiva. Esto es cuando los padres o los cuidadores del niño controlan demasiado lo que hace. Se meten mucho en sus tareas, se meten mucho en sus actividades, corrigen excesivamente, están presentes de que no haya ningún error y esto priva al niño en desarrollo de su autonomía. Por ejemplo, a lo mejor hay un niño o una niña que solamente está haciendo su tarea y entonces entra mamá, papá, el cuidador que tenga en ese momento a decir: es que hazlo bien, no, así no se hace, a ver, vuélvelo a hacer, tú puedes hacerlo mejor. O el típico que sucede mucho aquí en México de bórralo y vuelve a hacerlo, o incluso hay papás que te arranco la hoja y vuelve a hacerlo. Antes yo trabajaba en una escuelita y me pasó que había un niño que entregaba unas tareas tan perfectas, o sea, muy, muy, muy bien hechas, muy bonitas, letra muy bonita, pero en el salón, pues nada que ver con eso que entregaba de tarea. Las letras pues eran diferentes, eran las letras de un niño, la manera en la que coloreaba también era la manera en la que colorea un niño. Entonces cité a la mamá, platicamos y pues la mamá me confesó que ella hacía las tareas porque no le gustaba ver que no hiciera las tareas como ella las haría. Entonces claramente hablamos de que, bueno, es que hay una gran diferencia. Usted hace las tareas como la adulta que es y él hace las tareas como el niño que es. Y al final las tareas son para que precisamente pueda seguir practicando su trazo, la manera en la que colorea, para que más adelante pues pueda colorear de una mejor manera, pero le está quitando la oportunidad de aprender. Entonces son este tipo de dinámicas en donde los papás están totalmente metidos en las actividades de los niños, quitándoles su autonomía. Entonces, ¿qué crees que aprende el niño? Si lo hago por mí mismo, pues no es suficiente. Entonces, lo que debo de hacer es hacerlo perfecto, porque así voy a evitar que estén encima de mí
o tener correcciones. Y ahora sí, ya que te platiqué del estudio, te cuento que encontraron. En la investigación sale que la intrusión parental estaba asociada con mayor perfeccionismo en los niños, especialmente el tipo llamado perfeccionismo socialmente prescrito. ¿Qué significa el perfeccionismo socialmente prescrito? Es cuando tenemos la idea de que sabemos lo que los demás esperan de nosotros. Entonces decimos, todo el mundo espera que sea perfecto, todo el mundo espera que sea excelente en todo lo que hago, todo el mundo tiene una imagen de mí, de cómo es que yo debería de hacer las cosas. Y es el que más se relaciona con ansiedad, miedo al error y miedo al juicio. El segundo estilo son las expectativas excesivas. Como su nombre lo dice, es cuando los papás tienen expectativas muy altas acerca de los niños. Y a ver, esto no significa que los cuidadores quieran que a sus hijos les vaya bien y punto, o que a los niños les vaya bien y punto en caso de que sean cuidadores. No por ahí, sino que aquí lo que pasa es que los niños solamente reciben reconocimiento cuando alcanzan estas expectativas altísimas. Y por el lado contrario, cuando cometen errores, entonces aparece una decepción en los cuidadores. Entonces, pues esto resulta en que su desempeño termine determinando su valor. Así que lo que tienden a aprender es que tienen que ser perfectos para ser suficientes, porque si se equivocan, entonces es como si les fueran bajando calificación a su valía. Y la número 3 son las críticas frecuentes. Este habla claramente las críticas constantes que hacen los cuidadores a los niños. Hay cuidadores que responden a los errores con reproches, con sarcasmo, con señalización muy constante. Entonces, lo que pasa con el niño o la niña es que comienzan a asociar estas críticas con vergüenza, con humillación, con juicio, con culpa. Y aquí es donde el cerebro desarrolla la estrategia de que necesita evitar el error a toda costa. Cosa que mientras lo van practicando, pues es lo que se termina convirtiendo en el perfeccionismo que conocemos. A ver, recordemos que yo al inicio te dije que depende de 3 cosas según el estudio. Esto no quiere decir que todo sea culpa de los papás, sino que cuando se combinan ciertos factores dentro del contexto y del temperamento del niño en este caso, entonces es que pueden salir estas características. Hay algunos niños, niñas que entonces a lo mejor fueron un poco más sensibles a la evaluación o al error, y entonces aquí es donde el contexto juega un rol muy importante, porque entonces digamos que el contexto oprime el botón con el que de por sí ya venía el niño o la niña. Y algo que a mí me conmovió mucho de este estudio que te dejé por acá es que los padres subestimaban qué tanto perfeccionismo sentían sus hijos. Entonces, cuando les preguntaban a los niños cómo se sentían, los niños decían que se sentían muy presionados, muy frustrados, y esto terminó impactando a los papás pensando que los niños no estaban sintiéndose de esta manera. Y esto sugiere entonces que el perfeccionismo, al desarrollarse como una herramienta interna del niño, vive más en su mente de lo que el mundo adulto lo puede percibir. Y no sé si este, por ejemplo, haya sido tu caso, si tú también hayas sentido que lo viviste con muchísima presión, pero tu entorno jamás ha aceptado o validado que realmente existió este tipo de presión. Como que fue algo tan implícito, fue algo con lo que a lo mejor incluso tus papás crecieron o tus cuidadores crecieron, que entonces no lo vieron como haber ejercido un tipo de presión en ti, pero tú sí lo viviste como tal porque al final tú estabas conociendo el mundo y esto hizo que tú sí vivieras con una presión constante. Hay algunas personas que incluso podrán decir, es que sabes que, Hannah, a mí no me exigieron, o sea, no es como que en la escuela me pedían 10 o algo por el estilo. Y lo que siempre les digo es, bueno, pero ¿cómo se reaccionaba cuando llegabas con un 10 o cuando hacías algo bueno? El puro hecho de recibir una recompensa, aunque sea muy chiquita, lo hiciste muy bien, es una gran recompensa para un niño, entonces es un comportamiento que queremos seguir replicando. Pero en la vida, como todo, se vuelve cada vez un poco más difícil, pues es cada vez más difícil replicar ese comportamiento para obtener esa reacción. Entonces la vara cada vez la vamos poniendo más alta. Hay otro estudio que habla de 2 modelos psicológicos acerca de cómo se desarrolla el perfeccionismo. Así que aquí te va el siguiente estudio. Este se llama Parenting Behaviors and Trait Perfectionism, a Meta-Analytic Test of the Social Expectations and Social Learning Models. ¿De qué habla este estudio? Este también es súper interesante. Este menciona, me parece que son, sí, 2 modelos. El primero es el modelo de expectativas sociales. Te lo platico.
Este modelo menciona que el perfeccionismo aparece cuando el niño entiende que su valor depende de cumplir con ciertas exigencias, expectativas o requisitos. Y a ver, no se trata únicamente de que existan reglas o de que existan estándares. De hecho, ni siquiera pensaría que ese es el problema tal cual. El problema realmente aparece cuando el niño, la niña, comienzan a sentir que el amor, la aceptación, la pertenencia, la aprobación están totalmente condicionados a su desempeño. El niño o la niña comienza a notar ciertas reacciones de los adultos que le dan esta clave de vida. Recibo elogios cuando hago algo bien o cuando lo hago perfecto incluso. Recibo críticas cuando hago algo que a lo mejor no es perfecto o que tiene algún error. Y percibo decepción de mi entorno cuando no alcanzo cierto estándar. Entonces es lo que te decía hace rato. No es que alguien te haya dicho tienes que ser perfecto, sino que es un aprendizaje implícito. Para ser suficiente, tengo que hacerlo muy bien. Para ser amada, tengo que hacerlo muy bien. Para ser aceptada, para ser vista, tengo que hacerlo muy bien. Y está muy polarizado. O sea, si cumplo con las expectativas de mi entorno, entonces soy valiosa, soy amada, soy aceptada. Si no cumplo con las expectativas de mi entorno y ve tú a saber el tamaño de tremenda lista, voy a ser criticada, juzgada, rechazada y demás. Luego tenemos el modelo de aprendizaje social. Este me parece súper interesante porque el modelo habla de que aprendemos viendo a los adultos. Entonces, los niños no solamente aprenden de lo que hablan sus papás o sus cuidadores, sino que también observan cómo se hablan a sí mismos, cómo reaccionan a sus errores, cómo manejan el fracaso. Tú ponte a pensar cómo es que tus cuidadores, las personas con las que más pasaste tiempo en tu infancia, reaccionaban a cada una de estas cosas que te acabo de comentar y qué tanto se parecen a cómo reaccionas o reaccionaste tú por mucho tiempo. Me gusta a mí muchísimo la frase de que los niños aprenden más de lo que hacen los adultos de lo que les dicen que hagan, porque creo que es totalmente cierto. Nosotros aprendemos más de cómo se comportan nuestros papás. Y hubo un episodio en donde yo les compartía eso incluso en la parte del cuerpo. A lo mejor mamá siempre me podía decir, es que estás muy bonita y es que mira, estás bien linda y eres esto y eres el otro, pero yo veo a mamá siempre estar en el espejo diciéndose, mira qué gorda me veo. Ay, no, es que este vestido yo no me lo puedo poner porque mira cómo se me ven los brazos. Y entonces, ¿qué pasa? Tengo 8 años y ya estoy yo también tengo el brazo como mi mamá, entonces ¿será que lo tengo igual de feo como ella dice que es? Los niños aprenden por modelado, que quiere decir que aprenden de las actitudes y de las conductas que ven de manera muy repetida. Entonces, si ven que sus papás se critican constantemente o sus cuidadores se critican constantemente, que su manejo ante los errores no es el mejor y que se frustran mucho por equivocarse y que se regañan y se lo machacan también o que se dicen incluso groserías cuando se equivocan, si trabajan en exceso por miedo a fallar o si de alguna manera nunca sienten que algo es suficiente, entonces van captando señales acerca de cómo debe de ser su propio desempeño. Ponme aquí en comentarios de dónde estás viendo que nace más el perfeccionismo que hoy te acompaña. Si es de haber visto a tu familia, a tus cuidadores, a tus papás reaccionar de una manera desproporcionada ante el error o juzgarse, ser muy autocríticos, o si venía más desde un lado de celebrar el buen desempeño y de criticar el error. Yo lo que quiero que te lleves de esta primera parte es que el perfeccionismo no nace de querer hacer las cosas bien. Nace de aprender que equivocarte te puede costar el amor, la aprobación y la pertenencia a vínculos que son importantes para ti. O incluso de simple seguridad emocional, o sea, como si tu propia seguridad emocional estuviera constantemente en riesgo. Ahora, recuerda que a mí me gusta mucho explicarte que todos estos temas emocionales no son cosas del corazón, sino que también hay una serie de actividades sucediendo a nivel cerebral que es importante comprender. Y en este caso, el perfeccionismo no es solamente un pensamiento, sino que es la forma que tenemos de defendernos ante una amenaza. Porque recuerda, el error, dependiendo de lo que hayamos aprendido, muy probablemente lo vemos como una amenaza. El error significa un fracaso, significa algo que no puedo solucionar, significa rechazo, significa crítica, significa un sinfín de cosas que siempre queremos estar previniendo. Entonces, prácticamente tu cerebro está constantemente peleando contra la amenaza que es el error o la equivocación, o bien el hecho de que las cosas no salgan como tú quieres.
quisieras. De hecho, en el perfeccionismo se habla mucho de que convivimos con rigidez cognitiva, que es esta parte de no saber cómo lidiar con que las cosas no salgan como esperábamos. La mente perfeccionista suele ser muy extremista e inflexible. Somos muy blanco-negro, es como si nada más existieran dos opciones. O fracasamos o hay un éxito. Entonces, por eso siempre estamos buscando el éxito, que como te comentaba hace rato, siempre va siendo un poco más y más complicado de alcanzar porque vamos subiendo y subiendo y subiendo la vara. A nivel cognitivo, otra cosa que pasa con el perfeccionismo es que hay mucha rumiación. Esto quiere decir que le damos muchas vueltas a los pensamientos en un intento por querer solucionar lo que pasó. Entonces, si tú percibes, ojo con la palabra percibes, porque no quiere decir que te hayas equivocado. A lo mejor tú percibiste o interpretaste que te equivocaste solamente porque algo no salió como tú querías. Entonces, desde ahí ya empezamos a pensar en cómo pudo haber sido diferente, en qué pudo haber dicho diferente, en qué pude haber hecho diferente, en qué pudo haber sido diferente de la situación en general, y pensarlo le da la sensación al cerebro de que estamos haciendo algo al respecto, pero simplemente le estamos dando vueltas a la misma información que ya teníamos, entonces realmente no estamos haciendo algo al respecto. Entonces, este sería el ciclo del perfeccionismo. La persona establece estándares muy altos por toda la historia que ya vimos, y digamos que algo no sale como esperaba, de lo que su mente puede imaginar que tiene que ser, porque también tenemos muchas reglas acerca de cómo tiene que ser la vida, de cómo tienen que funcionar las cosas, de cómo tengo que funcionar yo. Entonces, algo se sale de ese esquemita que tenemos y aparece una interpretación rígida del error. Por ejemplo, no sé, esto demuestra que no soy suficientemente buena. ¿Y qué pasa? La mente comienza a rumiar sobre el error, a tener todos estos pensamientos acerca de qué puedo hacer diferente, qué pudo haber sido distinto, cómo la situación puede cambiar. Ahora, lo que va a pasar es que esta rumiación va a aumentar la ansiedad. Y la ansiedad va a hacer que nos volvamos todavía más autocríticos, más hipervigilantes al error, porque no queremos volver a sentir esto. Y así el ciclo se repite y se repite y se repite cuantas veces sea necesario y cuantas veces haya repetido a lo largo de tu vida. Si te fijas, aquí el problema no es solamente el estándar alto, sino el ciclo de pensamiento en el que la mente se queda atrapada de esta crítica constante, de los escenarios que pudieron haber sido distintos, de empezar a planificar cómo puede ser distinto la próxima vez, pero sobre todo como latigueo mental que tenemos de no lo hiciste bien, debiste haberlo hecho mejor, esto no corresponde a lo que esperábamos. Entonces, incluso si ya no te estás exponiendo a la actividad, tu mente sigue trabajando. Por eso hay muchas personas que son perfeccionistas que, aunque no estén haciendo algo en el momento, expresan que están muy cansadas, porque a nivel cognitivo, el machaqueo mental que traemos es muy duro, es todos los días, es súper constante y parece que no para. Por otro lado, y viendo el tipo de pensamientos que suelen venir con el perfeccionismo, algo que no pensaríamos que viene con el perfeccionismo, pero que es de las principales consecuencias, es la procrastinación. Muchas veces podemos pensar que la procrastinación viene como por flojera, por falta de disciplina, por ser irresponsables, pero no, la procrastinación, como lo hemos hablado en otros episodios, realmente tiene un fundamento que es mucho más de estrategia de defensa, de protección. ¿Y de qué me protege el perfeccionismo? De intentarlo. ¿Y por qué me protegería de intentarlo? Porque yo no sé cómo me va a salir intentarlo. Entonces, ¿qué tal si lo intento y no me sale bien? Y entonces sale esta autocrítica. Entonces, mejor me espero a tener a lo mejor todo para poderlo hacer perfecto. O me espero a sentirme mejor para poderlo hacer perfecto. O yo sé lo que va a venir con intentar algo, que es la carga mental que siempre me pongo de cómo me deben de salir las cosas. Entonces digo, no me quiero ahorita exponer a eso. Entonces mejor procrastino las actividades porque sé que cualquier actividad que yo haga viene con una carga mental impresionante de lo mucho que me exijo cómo debe de salir esta actividad. Entonces es por eso que muchas personas también dicen, es que no quiero hacerlo, o sea, sé que lo voy a terminar incluso haciendo en algún momento y por eso hay muchas personas perfeccionistas que para entregar proyectos esperan hasta el último momento, porque lo que está evitando el cerebro es la experiencia emocional que sabe que puede llegar a tener cuando percibe que está fallando en algo. Y pues cuando estamos intentando un proyecto o algo valioso para nosotros, vemos errores o cómo pueden surgir errores de cualquier lado. Ahora, el perfeccionismo te está costando. Ya hablamos de que está asociado con diferentes trastornos de salud mental, pero hablamos de ansiedad, hablamos de depresión, hablamos de trastorno obsesivo compulsivo, pero también de una cantidad de estrés en tu cuerpo y
impresionante, burnout también, y de trastornos de la conducta alimentaria. Así que sí, definitivamente te está costando por las grandes cantidades de estrés y exigencia que estás poniendo en tu cuerpo. Incluso puede ser que estés teniendo problemas para dormir, problemas para concentrarte, problemas para poner atención o de memoria porque tu cuerpo se siente cansado, se siente desgastado, se siente saturado incluso. Entonces a veces hasta sentimos como si no nos cupiera más información. Entonces aquí te van 3 técnicas para ayudarte con el perfeccionismo. Cuando hablamos de ayudarte con el perfeccionismo, personita perfeccionista, no estamos hablando de que dejes de tener estándares o de que dejes de esforzarte, porque yo sé, tenemos esta tendencia a irnos de blanco a negro. Queremos cambiar la relación que tienes con el error, con el desempeño y con tu propio valor. O sea, ¿de dónde sacaste que vales únicamente por lo que haces? La primera es practicar la autocompasión radical. Acuérdate que el perfeccionismo se mantiene por la autocrítica extrema. Entonces, las personas perfeccionistas solemos tener un autodiálogo súper duro. Y como hablamos, este tipo de críticas también activan nuestro sistema de alerta en el cerebro. Por lo tanto, nuestro cerebro siempre está como amenaza, amenaza, amenaza ante todo. La autocompasión nos va a ayudar a mediar la relación entre el perfeccionismo y la ansiedad, el estrés o la angustia que estés sintiendo. Y yo creo que de las palabras que más les pueden incomodar a las personas perfeccionistas es la autocompasión, porque igual, ¿no? Forma de procesar los pensamientos blanco y negro y decimos, es que entonces quieres que ya no me importe nada y que me vaya de un extremo a otro y que entonces me justifique o me excuse. No estamos hablando de eso. Te voy a enseñar qué es autocompasión. Autocompasión es simplemente tratarte con la misma humanidad con la que tratarías a alguien que quieres. Y esto implica 3 procesos. Reconocer tu sufrimiento sin negarlo, recordar que equivocarte es parte de la experiencia humana aunque no nos guste, y responder con amabilidad en lugar de autocrítica. Entonces, la próxima vez que te equivoques en algo, trata de preguntarte qué le dirías a una persona que quieres si estuviera cometiendo el mismo error. ¿Cómo reconocerías la experiencia de sí, oye, no nos gusta equivocarnos, esto es algo que pues no nos gusta que pase? Número 2, ¿cómo le recordarías que equivocarse es parte de la experiencia humana? Aunque nos súper disguste, pues equivocarnos quiere decir que estamos aprendiendo algo. Entonces ahorita ya sabes algo que no sabías. Y en la parte 3, que es responder con amabilidad en lugar de autocrítica, me refiero a que le des opciones. Bueno, con esto que ya pasó, ¿qué hacemos? No es borrón y cuenta nueva, nada me importa. No es eso. No nos estamos quitando responsabilidad, sino que nos estamos dando incluso responsabilidad desde un lado objetivo. No puedo borrar la equivocación, pero sí puedo decidir aprender a través de ella y también puedo decidir hacer algo al respecto si hay algo que pueda hacer. Entonces, a eso me refiero, a darnos la opción de, bueno, y que sí a partir de eso, ¿qué queremos hacer con esto que está pasando? Número 2, permitir la imperfección deliberada. Esto es algo que en terapia cognitiva y conductual llamamos experimentos conductuales, que es básicamente probar si una creencia que tenemos sobre nosotros o sobre el mundo realmente es cierta. Recuerda que solemos tener la creencia, por ejemplo, de que si cometo errores, entonces algo súper malo va a pasar. Me van a juzgar, voy a decepcionar a los demás, me van a humillar, incluso puede ser. Y los experimentos conductuales nos ayudan a poner a prueba esa creencia. Por ejemplo, enviar un correo sin revisarlo muchas veces, o sea, revísalo 1, 2 veces y a lo mejor te quedas 1 hora revisándolo. Vamos a tratar de limitarnos a revisar 2 veces ese correo y mandarlo. Entrega también un trabajo que sea suficientemente bueno, es decir, a lo mejor yo me pongo en las presentaciones a ponerles estrellitas y maripositas y todas las transiciones que me encuentre en PowerPoint y en Canva y lo que sea. Entiendo de dónde viene, validamos de dónde viene, pero primero trata de entregar un trabajo desde este lugar de qué es suficiente. Y esto es complejo porque tendríamos que empezar a identificar qué es suficiente y no qué necesariamente es suficiente para ti. Y la clave que yo te puedo dar para reconocer entre estas dos sería qué tanto de lo que estoy haciendo lo estoy haciendo porque es lo que la actividad amerita y en qué momento ya empiezo como a ponerle cosas más por miedo, es decir, porque quiero estar un pasito adelante siempre de lo que puede llegar a pasar. Ahí es donde tal vez ya podemos soltar, porque ya estamos añadiendo más desde este lugar de miedo o de ansiedad o de frustración o de nerviosismo, de angustia. Esto nos va a ayudar a entender que el error no
produce las consecuencias catastróficas que nos estamos imaginando. Y entonces esto a su vez también nos va a generar nuevos aprendizajes. Por ejemplo, el error no necesariamente destruye mi valor, no sé, que el mundo no se derrumba y que incluso si me equivoco las personas van a seguir relacionándose conmigo. Y número 3, cambiar tu relación con el desempeño. El problema no es querer hacer las cosas bien, el problema es fusionar tu desempeño con tu valor. Esto que platicábamos de si hago algo bien, entonces soy valiosa, si entonces me equivoco, soy una persona que no tiene valor, soy una persona que va a ser señalada o juzgada, humillada. Es más, la palabra que te voy a poner para este ejemplo es insuficiente. Hago las cosas bien, soy valiosa, hago las cosas mal o me equivoco, soy insuficiente. Y recordemos que cuando el perfeccionismo está dominando, nuestras acciones están dominadas por distintos tipos de miedos. Entonces, en lugar de actuar para evitar toda esta lista de miedos que tienes en tu mente, vamos a tratar de actuar a través de tus valores. ¿Cuáles son tus valores? Piensa en qué es importante para ti en el mundo. Puede ser la curiosidad de conocer lugares nuevos, de explorar, de aprender. Entonces la curiosidad es un valor. Puede ser el aprendizaje, el hecho de llenarnos de información nueva, relevante para nosotros, para lo que nos gusta. Otro valor podría ser el crecimiento también, el hecho de querer desarrollarnos personalmente, ser mejores personas, acompañarnos mejor a nosotros y acompañar mejor a otros. Entonces vamos a tratar de actuar desde nuestros valores y esto nos va a ayudar a dejar de actuar tanto desde el miedo y más desde lo que nos importa en este momento. Entonces, por ejemplo, si yo estoy trabajando en una actividad, no sé, en la misma presentación de la que te hablaba hace rato, yo me puedo dar cuenta de que estoy trabajándola desde mis valores y no desde el miedo cuando sé qué información estoy poniendo, que me limito a lo que es importante, que también dejo espacio para otras actividades que son importantes para mí. Cuando actuamos desde nuestros valores, el error deja de ser una amenaza y se vuelve parte de nuestro proceso de aprendizaje. Entonces yo aquí lo que quiero que aprendas realmente de este episodio es que atravesar el perfeccionismo o trabajar tu perfeccionismo no implica dejar de esforzarte, ¿ok? No, yo sé que blanco o negro nos vamos de ese lado. No estoy hablando de eso. Hablo de que aprendas a relacionarte con el error desde un lugar en el que equivocarte no defina tu valor. Eso es lo único que importa aquí. Y por eso esta estrategia que te funcionó por tanto tiempo, probablemente desde que eras una niña, un niño, hoy está siendo muy difícil de sostener y es la razón por la que muy probablemente hiciste clic en este video. Entonces, ve el hecho de implementar alguna de estas técnicas que te di el día de hoy como una forma de honrar a esa tú pequeñita, pequeñito, que en algún momento aprendió que necesitaba hacer este tipo de cosas para poder adaptarse a su entorno. Y decirle, eres valiosa, eres valioso, tal cual eres, con las cosas que hoy haces, con lo que hoy ofreces, con lo que hoy eres, sin necesidad de siempre estar subiendo la vara. Yo te acepto, aunque en algún momento no te hayas sentido aceptada por otros, por tu entorno, o aunque en algún momento hayas sentido que tenías que estar constantemente subiendo la vara para poder ser aceptada o aceptado. Esa plática interna también nos ayuda a sanar mucho internamente porque nos da una nueva luz de todo lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida, de cómo movernos, de dónde está depositado nuestro valor. Entonces ve el trabajar sobre tu perfeccionismo como una nueva forma de cuidar a esa parte de tu historia que en algún momento pues aprendió que cuidarse tanto del error, que cuidarse tanto de equivocarse era lo que necesitaba hacer para ser amada o amado. Este mes de abril estamos trabajando con patrones de conducta que traemos cargando desde la infancia. Entonces, si quieres descubrir qué tienes cargando desde tu desarrollo temprano, inscríbete en la membresía. Estamos trabajando con materiales increíbles que te voy a dejar por aquí algunas de las portadas para que veas lo que estamos haciendo. La membresía siempre incluye 2 guías digitales que son como workbooks o cuadernillos de trabajo con distintas actividades y teoría para que puedas comprender mejor los temas. Tenemos un webinar y tenemos también una noche de meditación guiada. Entonces es un espacio muy lindo, accesible y una muy buena alternativa para cuidar tu salud mental, sobre todo si te relacionas con este tipo de temas y si consideras que traes patrones de conducta o aprendizajes muy antiguos que no has cuestionado, pero que sí sabes que hoy ya no están siendo tan funcionales. También recuerda que cada episodio trae consigo una actividad complementaria que nos ayuda a profundizar lo que hemos platicado en el episodio. Para obtenerla solamente tienes que
que registrarte a www.myhealthymyproject.com en el link que te voy a dejar aquí en la descripción, junto con el link de la membresía y otros materiales que creo que te pueden venir bien si te identificas con lo que estamos platicando el día de hoy. Y nada, muchísimas gracias por escucharme el día de hoy. Te mando un abrazo muy, muy grande. Y si llegaste hasta aquí, comenta la palabra permiso para recordarnos que nos estamos dando permiso de vivir de otra manera y de recibir otro tipo de aprendizajes en nuestra vida que se alineen un poco más con lo que queremos para nosotros. Te mando un abrazo grandotote y muchísimas gracias por escucharme en un nuevo episodio de Mente en Pausa. Adiós. Gracias por poner tu mente en pausa conmigo. Si quieres seguir explorando más sobre salud mental y autocuidado, visita myhealthymindproject.com, donde encontrarás guías y la membresía plenamente para seguir acompañándote en este proceso. Te mando un abrazo enorme y nos escuchamos en el próximo episodio.